en que lo tengan, digital o lo que fuera, porque como no es clase, esto es más bien una charla y ver juntos un repaso. Es un repaso. Vamos a tener que leer algunos versículos que están allí en el apunte. ¿Mm? Y ver las diferencias que hay. ¿Estamos ahí? ¿Ya estamos, amiga FIP? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Leo, ¿podrás orar, por favor, antes de comenzar y dar gracias y arrancamos? OK， 我们大家一起来祷告。我们说，亲爱的天父，我们感谢你的恩典，让我们再一次的来到这个圣灵的这个课程当中。今天我们大家一同的来做一些问题的回应回答，让我们在回答当中给我们有很好的交通，也有很多的思考，让我们在这个课程当中，让我们更多的明白，也更多的学习。求主你带领我们这一段时间，感谢祷告，奉主耶稣的名求，阿们。Amén. Muy bien, vamos a arrancar. Espero que tengan el apunte a mano y vamos a hacer el resumen. ¿Ok? Comenzamos leyendo un poco, todos creo que lo tienen. Dice: uno de los misterios más grandes de nuestro Dios es la Trinidad. Dios es uno, pero a la vez es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. No podemos explicarlo de una manera así terrenal, pero cada uno es todo Dios y los tres son uno. Ahora, cada persona de la Trinidad, como dice el apunte, tiene su función. Y eso es muy interesante, no sé si le prestaron atención a eso. Porque a veces cuando nosotros oramos en la iglesia o nuestra oración particular, a veces le pedimos cosas a Jesús. Jesús, necesito esto, Jesús, haz esto, Jesús, es lo otro. Sin embargo, mira, Juan capítulo 14, versículo 13. Si alguien lo tiene allí, lo puede leer, y si no, lo leo yo, pero Juan 14, 13. Está Jesús hablando allí. Voy a arrancar el primero yo, y después tengan ustedes a mano y les voy a ir pidiendo que lo lean. ¿Sí? Jesús le dice a los discípulos: y todo, lo que pidieres al Padre, lo que pidieres ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Exacto, acuérdense que esto no es una prédica, así que si quieren prendan los micrófonos y podemos hablar, tranqui. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir que Dios, el Padre, es el que nos cuida, el que nos protege, también el que nos corrige como Padre, y es el que da todas las cosas. Por eso dice, cuando oramos nos dirigimos al Padre. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que pedir a Jesús las cosas. Jesús cumple otra función en lo que es la oración y la relación. El Hijo, dice, es el que nos salvó, es nuestro Señor, es la puerta de entrada al Padre. Juan 14, 16. Unos versículos más ahí. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el autor de nuestra salvación. Jesús es el camino por el cual nosotros llegamos a Dios, a Dios Padre. Él es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Él es el que está con nosotros y Él es la revelación de Dios para nosotros. Para saber cómo dirigirnos. Y llegamos al tercer punto, que es el que hemos estado tocando en todo este estudio, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo no te da las cosas, no es el que da las cosas, ni es el camino, ni el salvador de nuestras almas. ¿Qué es el Espíritu Santo según Juan 14, 16? Es el que está con nosotros. ¿Queda claro esto? Yo estoy hablando y veo que me miran los apuntes, ¿sí? Porque es bueno enfocarlo de esta manera. Ojo, es bueno enfocarlo de esta manera. Yo me sorprendí cuando empecé a leer esto y empecé a repasar y dije, ¿cuántas veces uno ora al Espíritu Santo para pedirle cosas? O ora a Jesús para pedirle cosas.
Pero la Biblia es clara, dice, pídele al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Pedir al Padre para que el Padre haga las cosas. Y si está de acuerdo a la voluntad del Padre, lo va a hacer. ¿Mm? Ahora, el Salvador de nuestras almas es Jesús. Y el que está a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos, o sea, para traer un consuelo, un descanso, fe, para guiarnos, Juan 16:13, para llevarnos adelante, para enseñarnos en Romanos 8:14. Vamos a ir leyendo algunos de estos, ¿sí? Yo quiero que queden claros. Si hay preguntas, saltamos. Dice Romanos, dígame. O sea que cada vez que oramos, si pedimos algo, tenemos que ir a la persona correcta, bueno, a la función correcta. Entonces está mal, por ejemplo, decimos, Jesús, te pido que, o Espíritu Santo te pido que. Ya estamos orando mal. Para pedir cosas. Okay. Para pedir cosas. Para sanidad es otra cosa. Porque vos tenés que recordar que, por ejemplo, en los evangelios la gente acudía a Jesús para sanidad. Y Jesús era sanador. Y Jesús es sanador, porque su Padre también es sanador. Pero dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea, nosotros vamos a Dios en nombre de Jesús. Pues así oramos en nombre de Jesús. Exacto. Por eso cuando oramos decimos, en el nombre de Jesús. Pero a quien hay que pedir es al Padre. Y todo el Nuevo Testamento dice toda bendición y toda dádiva que viene de lo alto, dice, ¿viene de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, o sea que no cambia. Quiere decir que nosotros tenemos que ir con nuestros pedidos delante del Padre. Y la pregunta es, ¿qué hace Jesús entonces? Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué es interceder? Es ponerte al lado de aquel que tiene el poder para dar las cosas y decirle, otorgale lo que está pidiendo, porque viene en mi nombre. Dale lo que está pidiendo. Yo te ruego que lo ayudes, que lo bendigas, que lo uses, que le proveas. ¿Se entiende? La Biblia dice que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es más, en la Escritura eso está como algo familiar. Ponen al Padre, al primogénito de entre muchos hermanos, que es el primero, que es Jesús, y nosotros, que somos los hermanos más pequeños. Cuando uno está en una familia constituida, el que tiene la autoridad y tiene el poder sobre la casa, ¿quién es? ¿Hola? Padre. El Padre. Bien. Entonces, cuando un hermano necesita algo y no sabe cómo hablar con el Padre, ¿con quién va? O va con la madre, obviamente, en nuestro caso, o va con el hermano mayor. Y le dice, mira, yo le quiero pedir a papá tal cosa, pero no me animo. Entonces el hermano mayor va y hace ese trabajo, ¿no? Y dice, bueno, mira papá, fulano de tal no se anima a pedírtelo porque qué sé yo, pero él quiere tal y cual cosa. Bueno, ese es el trabajo que Jesús hace por nosotros. Él intercede por nosotros delante del Padre. Él mismo, Jesús, yo sé que ya estamos charlando de esto y ya estamos causando medio un mini terremoto teológico. Pero si ustedes se lo piensan y lo ven como lo tienen que ver, y leen los evangelios como lo tienen que ver, detenidamente y con entendimiento del Espíritu, Jesús, cuando hacía algún milagro o alguna señal o alguna cosa, y le preguntaban por qué lo hacía, dijo, yo lo que veo hacer, ¿a quién? A mi Padre. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Y yo vine acá a hacer la voluntad del que me envió, que es mi Padre. Quiere decir que lo que Jesús hace es lo que el Padre quiere que haga. Hace la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros necesitamos algo o queremos algo, ¿a quién tenemos que recurrir? Al Padre. Y si es la voluntad del Padre, Jesús va a interceder por nosotros y le va a decir, dale por favor lo que te está pidiendo. Para eso estoy a tu lado, porque Él es mi hermano más pequeño, es mi hermana más pequeña. Y yo sé que lo necesita y sé que te ama. Y Él intercede por nosotros.
¿Se entiende? ¿Estamos bien? A ver. Hay algunos que están... Entonces, ¿qué pasa si pedimos mal? O sea, si pedimos mal, pedimos al Espíritu Santo, pedimos a Jesús, o sea, eso, ¿qué hace eso? Mandaste mal la dirección. Hay dos formas Nada de que- pedir. Claro, hay dos formas de pedir mal. Una es pedir algo que no conviene. Que eso Santiago dice, pedís y no lo recibís. ¿Por qué? Porque pedís ¿qué? Se piden mal. ¿Cómo es pedir mal? Pedir mal en el sentido que estoy pidiendo algo que Dios no me va a dar. Porque dice, estás pidiendo para vos, estás pidiendo para tu gusto, tus necesidades. Señor, por favor, Señor, que alguien me regale $5 millones. Claro. Señor, necesito $5 millones, Señor, por favor. Y te doy el diezmo. Los 500.000 son para vos. Me quedo con 4,5, arreglamos así, quedamos así. Y Dios dice, ¿para qué quieres $4,5 millones? No entra dentro del plan que yo tengo para tu vida. Entonces, no te voy a dar algo que no entra dentro del plan. Ese pedido tuyo no es de acuerdo a mi voluntad. Ese pedido tuyo es de acuerdo a tu gusto, a tu placer, a lo que vos quieras, a tu ambición, pero no de acuerdo a mi voluntad. Eso es pedir mal. Lo otro es no pedir de la manera correcta. Es razonable, digamos. ¿Entiendes? Entonces, Sí. ¿qué pasa en esos aspectos? Por ejemplo, quizás hasta el día de hoy, entre ustedes que están mirando ahora en la clase, habían pedido equivocadamente. Pero ¿qué pasa? Al no pedir de la manera correcta, la gracia de Dios y la misericordia de Dios a veces nos dan las cosas mucho más allá de lo que sabemos y entendemos. Y a veces Dios pasa por encima de esas cosas porque dice, no saben, como cuando dijo desde la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. No saben que están asesinando al Hijo de Dios. Ellos están cumpliendo orden. Entonces, perdónalos porque no saben. Cuando hay un pecado de ignorancia, hay un perdón, hay una gracia y una misericordia, porque uno no sabe. El tema es que cuando ya sabes, tienes que hacerlo de la manera correcta. Porque la Biblia es muy clara, dice, el que sabe, ya tenemos un contacto con el Espíritu Santo. Eso es a través de toda la Biblia, porque en la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre ella, y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, sobre la faz de la tierra. Quiere decir que ya el Espíritu de Dios estaba preparando el escenario para el momento en que Dios dijera, sea la luz, y empezara el trabajo de ordenar la creación. Y así es con nuestra vida. Antes de que yo me encuentre con Jesús, antes de tener mi encuentro de salvación, ya el Espíritu Santo anda rondando, me está dando vuelta. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Vamos a empezar por Caro, que era la que tenía las dudas. Juan 16. Pero Ahí. yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. ¿Quién es el que convence entonces? ¿Quién es el que te convence de pecado? ¿Quién es? Porque hay personas que viven toda su vida en pecado. Hay personas que están viviendo en pecado, que están sumergidas en el pecado y que no saben que es pecado. Nosotros estamos rodeados de ese tipo de gente. Está alrededor nuestro, está en los trabajos, está en las casas, está en las calles, están en los que vienen a nuestro negocio, están en los que están en la escuela. Y uno habla con ellos y dice, a veces en el mejor de los casos, si puede tocar el tema, hablas con ellos y te dicen, para mí uno tiene que ser buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo me considero buena persona y no le hago mal a nadie. Y si yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, entonces yo no necesito arrepentirme de nada. Y uno sabe que sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin convicción de que soy un pecador, nunca voy a ir a necesitar un salvador.
Entonces, ¿quién trae esa convicción? Liliana, Lili, que estás ahí. A ver, prende el micrófono. El Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿él qué hace? ¿Qué trae? Convicción de pecado. Exacto, dice de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas. Pecado. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona antes de conocer a Jesús, antes, tiene que haber convicción de pecado. Hay muchos errores cuando uno le habla a personas que no conocen a Cristo y uno trata de argumentar, decirle, mirá, si venís a Dios vas a tener vida eterna, tu vida va a cambiar, Jesús puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu vida. Y a veces tenemos lo que se llama convencidos. Un convencido es una persona que dice, bueno, está bien, la verdad no me cuesta nada ir a la iglesia y tener a Jesús. Total, yo creía ya en un ser supremo, algún ser supremo tenía que haber, y ponele que es Dios, y ponele que es Jesús. Y bueno, voy a probar. Eso no es un convertido, eso es un convencido. Yo lo convencí, pero esa persona dentro de su corazón no tiene convicción de pecado. No está viniendo y diciendo, yo necesito esto. Sino lo que dice es, yo voy a incorporar esto como algo más de mi vida. Por eso muchas veces la actitud de mucha gente, ojo, algunos vienen a la iglesia. Es una actitud de convencimiento y no de conversión. Para que haya conversión tiene que haber convicción de pecado. Primero, saber que yo soy un pecador y que necesito a Jesús. Y si no tengo a Jesús, no tengo esperanza. No tiene arreglo lo mío. Y eso lo hace el Espíritu Santo. La segunda cosa, dijimos, primero convicción. Segundo, ¿qué dice allí que Lili lo había leído? Justicia. Todos tenemos un sentido de la justicia. Ustedes también. Y ustedes tienen un sentido de lo que es justo y lo que es injusto. Y yo también lo tengo. Eso nace conmigo y viene con la formación que yo tuve en mi casa, con mis padres, con la sociedad donde viví, la familia, el barrio, el país. Tiene que ver con todo eso. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo ahora, en este momento, una ola de, entre comillas, justicia. De gente que dice, yo no tengo nada, yo nací pobre, mis padres eran pobres y yo no tuve oportunidades. No sé si no tuvo oportunidades, pero dice que no tuvo. Y no tengo casa, y no tengo terreno, y no tengo un lugar donde vivir. Y hay gente que tiene casa y tiene terreno y tiene un montón de casas. Y eso no es justo. Entonces, ¿qué es lo justo? Lo justo es que ellos, bueno, que ellos se guarden su casa, pero todo lo demás que no están usando para vivir, se lo tienen que dar a la gente que no tiene donde vivir. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto un poquito de eso estos días? Sí. Y saben que hay mucha gente que dice, eso es justo, porque hay mucha injusticia. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, lo primero que hace es empieza a traer la justicia que es de Dios, no la del hombre, el sentido de la justicia de Dios, lo que es justo e injusto para Dios. Tiene que empezar a cambiar el sentido. El hombre tiene muchos sentimientos de justicia propios, se llama justicia propia. Mucha gente aplica la justicia a los demás, pero no se la aplica a sí mismo. Y aún dentro de la iglesia. O sea, si alguien comete un error, mira cómo cometió ese error, eso hay que corregirlo, no se puede permitir. Pero si el que cometió el error es de mi familia, bueno, tengamos paciencia. Ya el Señor va a arreglar las cosas. Y todos tenemos un sentido de justicia. Ahora, ¿dónde está la justicia verdadera? La justicia verdadera no está en este mundo. No esperen justicia en este mundo. La justicia verdadera es la justicia que viene de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, trae la convicción de pecado, trae un sentimiento de justicia, de lo que es justo delante de Dios. Y la tercera cosa, ¿qué dice Lili ahí?
Juicio. Juicio. ¿Qué es juicio? Determinar si alguien es culpable o no, ¿no es cierto? Eso es un juicio. Un juicio es decir, bueno, hay dos partes y una de las partes está peleando o litigando, se dice legalmente, con la otra parte. Y hay que emitir un juicio y hay que declarar quién es culpable y quién es inocente. Y en este caso, cuando nosotros venimos a Jesús, estoy hablando de la acción del Espíritu Santo previo al momento de salvación. En ese momento tiene que venir de parte del Espíritu Santo ese sentir, ese sentimiento de juicio, de decir, acá hay una parte que es inocente, que es Jesús, y acá hay una parte que es culpable, que soy yo. Y acá hay una parte que es inocente, que está muriendo por algo que él no hizo, sino que lo hice yo. Que yo hice algo y yo no estoy pagando por eso, lo está pagando la parte que no tendría que pagar. Ese es el juicio. Ese sentimiento lo pone el Espíritu Santo. Yo no incorporo a Dios a mi vida como un hobby, como algo más. Bueno, me gusta el fútbol, me gusta la computación, me gustan los Rolling Stones, me gusta la playa y también amo a Dios. Y mezclamos todo y bueno, si el día está lindo, vamos a la playa, ya Dios puede esperar. Y si Dios quiere mandarme un poco de música, pero yo tengo ganas de escuchar los Rolling, hoy escucho los Rolling, mañana escucho lo de Dios. Y cuando uno tiene la convicción de pecado, el sentido de lo que es justo y el sentido de juicio, allí es cuando comienza la conversión verdadera, cuando todas las cosas empiezan a estar en orden, de acuerdo al orden de Dios. Entonces yo puedo empezar una vida guiado por el Espíritu Santo, porque esa convicción vino sobre mí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo dije que iba a ser la, no sé. Bien, pasamos a la primera entonces. Dice, no nos daríamos cuenta de nuestra propia maldad, eso es lo que estamos hablando de juicio y de convicción, no nos daríamos cuenta de nuestra propia maldad si el Espíritu Santo, el Consolador, no hiciera su obra. Gracias al Espíritu Santo entendemos que somos pecadores. Voy a hacer otra referencia actual, porque en este momento estamos viviendo momentos muy fuertes a nivel mundial y a nivel espiritual. Hace pocos días, el jefe de la Iglesia Mundial, él dijo que, usted ya lo habrá escuchado, porque corrió la noticia por todos lados, que las personas que tienen, digamos, otra identidad sexual, otra orientación sexual, también son hijos de Dios, dijo. Entonces hay que proveer un ambiente, un resguardo legal, civil, porque son hijos de Dios. Error. Error. No son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Les voy a dar otro ejemplo, sin ser peyorativo, pero lo voy a hablar. Yo tengo un gato en mi casa, se llama Merengue. Mi gato vive conmigo, es parte de la familia, pero mi gato no es hijo de Dios. No tuvo convicción de pecado, es más, se manda algunas varias veces y la sigue haciendo, nunca se arrepiente. Si no se arrepiente conmigo, menos se debe arrepentir con Dios. Es lo que dijiste. Tengo un gato que se llama Merengue, Juan. Ese gato es parte de mi familia, pero ese gato no es hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Claro. Jesús no vino a salvar gatos, ni perros. Vino a salvar seres humanos, vino a salvar a sus hermanos, a aquellos que fueron creados de acuerdo a la imagen de ¿quién? Pregunta. A la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre, habla el género humano, a nuestra imagen y semejanza. No dijo, hagamos los perros, los gatos, los elefantes, el colibrí. No, todo eso fue una creación que Dios hizo para nosotros, pero a nosotros Dios nos hizo para Él. Entonces, ¿quién puede ser hijo de Dios? Una persona humana, un ser humano, no un animal, un ser humano. Es un hijo de Dios.
Ahora, no es hijo de Dios automáticamente, porque cuando nace, nace en pecado. Entonces, ¿qué es? Es una criatura de Dios. Es algo creado. ¿Sabe lo que significa criatura? Significa algo creado. ¿Cuándo se convierte en hijo de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios les da el poder, dunamis, ¿se acuerdan la clase anterior? Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que por el poder de Espíritu Santo, nosotros dejamos de ser una criatura y nos convertimos en un hijo. Aquellos que no creen en Dios, ni siguen a Dios, ni tienen convicción de pecado, ni tienen sentido de la justicia de lo alto, ni tienen la realidad del juicio de saber que son culpables, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. ¿Son seres humanos? Sí. ¿Tengo que tratarlo como un ser humano? Sí. ¿Tengo que tener una consideración? Claro, si yo tengo una consideración por mi gato y tengo una consideración por mi perro y no lo torturo ni lo mato porque me haga un lío en la casa, porque me tiró algo, me rompió algo, lo reto, pero no lo mato. Si tengo esa consideración con un animal que es una criatura de Dios, también tengo que tener consideración para tratar a una persona. Pero eso no lo hace un hijo de Dios. No son hijos de Dios. No van al cielo. ¿Y dónde van cuando mueren? Al infierno. O sea, los animales cuando mueren van al infierno. Los animales no tienen culpa. Estamos hablando de los seres humanos. Los animales, decime en qué parte de la Biblia, en el cielo, se ven, en el paraíso se ven animales. Hay figuras. Apocalipsis está lleno de figuras. Esas son figuras simbólicas. Lamento arruinarles, no es el tema de hoy, lamento arruinarle la película Disney que se llamaba Todos los perros van al cielo. Entonces, lamento arruinarle la película, pero quiero aclararte algo, después es otro tema, vamos a seguir con esto, porque si no nos vamos a desviar mucho, pero usted tiene que saber que los animales no son como los seres humanos. Los seres humanos tenemos 3 áreas, ¿se acuerdan? 3 capas. ¿Cuáles eran? Cuerpo, espíritu y alma. Bueno, cuerpo, alma y espíritu. Bien. Los animales tienen cuerpo y tienen alma. No tienen espíritu. No tienen espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, Pablo? ¿En qué te fundamentas? En que el espíritu viene del Padre de los espíritus, que es Dios. Sobre la única creación que dice Génesis que Dios se inclinó y sopló fue sobre el hombre. No sopló sobre los animales, no sopló sobre los vegetales, no sopló sobre las ballenas, solo sopló sobre el hombre. El hombre tiene espíritu y ese espíritu es del Padre de los espíritus. Los animales tienen alma. ¿Qué es el alma? Emoción, voluntad e inteligencia, intelecto. Eso tiene un animal. ¿Un animal tiene emoción? Claro que tiene. ¿Te reconoce? Claro que te demuestra amor, sí, seguro. Bueno, alguno, un pescado no le va a demostrar mucho amor, pero un perrito por ahí sí. Pero tienen emociones, tienen voluntad, que a veces uno le dice no, y el perro va y lo hace. Tiene inteligencia porque aprende. Mi perro cuando se manda un lío, yo entro y digo, ¿qué pasó acá? Y lo primero que hace es se esconde debajo de la cama. Es inteligente, sabe que algo viene, dijo, y no es bueno. Pero no tienen espíritu, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Y solamente por eso se va al infierno? ¿O? ¿Quién? O sea, los animales. Los animales no se van al infierno, Juan. Al infierno no va a ningún lado. Juan, el infierno es un lugar espiritual. El cielo es un lugar espiritual. Entonces, ¿quiénes van al infierno o quiénes van al cielo? Los que tienen espíritu. Va a otro lado, entonces. El resto queda acá. El resto queda acá. A la tierra. Al Disney.
Ah, Quédate tranquilo, cuando llegues al cielo no va a salir Firulais con alitas a buscarte. Hola, Juan, va a venir Firulais así. No, no va a estar Firulais en el cielo. No lo busques, es una pérdida de tiempo. ¿Ok? Para distender un poco, porque lo veo medio todos así. ¿Cómo mi perro no va al cielo? Bueno, si quieres, pídale a Dios, por Dios hace una excepción. No hay reencarnación, no hay reencarnación. Güey, queríamos preguntar algo. ¿Qué querías preguntar, güey? Abran el micrófono ahí. Sí. Porque yo tengo una duda, o sea, como que me quedé pensando en el tema de los homosexuales, o sea, como que muchas, como que no sé si las personas con orientación sexual diferentes nacen siendo eso o es una elección de ellos, porque si nacen, dicen que algunos que es biológico y otro que es adquirido quizás, pero si nacen haciendo eso es como nacer, no sé, sin un brazo o sin un ojo, entonces no es una elección de ellos pecar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes juzgar si no es una elección de ellos? O sea, no sé, ahí estoy medio perdido. Eso es lo que te dice. Biológicamente, hay casos biológicos, médicos, pero es un caso, no te voy a dar la cifra exacta porque no la tengo, pero es un caso, por decirte, 1 en 1.000.000. Puede ser que una persona salga con los aparatos genitales, o los dos aparatos genitales, o aparatos genitales no cambiados, sino que trae un desorden hormonal. ¿Qué significa un desorden hormonal? Nosotros tenemos hormonas que determinan en el proceso de nuestra formación, en el feto, en la placenta, determinan nuestra genitalidad y nuestra sexualidad. Está la testosterona, que es la hormona masculina, y la progesterona, que es la hormona femenina, si no me equivoco. Pero son esas dos. ¿Qué significa eso? Si haces un estudio médico, si alguna vez, güey, hiciste un estudio médico hormonal y te tomaron sangre y te analizaron tu hormona, te vas a sorprender, si te lo pones a leer, en que, por decir también un porcentaje, no lo tomen como con total exactitud, pero es así, digo el valor no lo tomen con exactitud, porque no soy un médico ni un endocrinólogo, pero todos, por ejemplo, todos los hombres tenemos un 85% de testosterona y un 15% de progesterona. Y voy a decir, ¿por qué tengo un 15% de hormona femenina? Si soy un hombre. Ahora, tomás una mujer y tiene un 85% de progesterona y un 15% de testosterona. Y voy a decir, si es una mujer, ¿por qué tendría que tener todo progesterona? ¿Sabes por qué? Porque en el principio Dios hizo un ser humano. Y en ese ser humano estaba contenido todo. Y lo llamó Adán, que significaba hombre rojo, porque lo hizo del barro y era el color que tenía. Ahora, cuando Adán comenzó a andar con el Espíritu de Dios, que Dios sopló y empezó a ver a los animales, dijo, todos los animales vienen de a dos, viene el león y la leona, la tigresa y el tigre, la mosca y el mosco. y yo no tengo pareja. Dijo, yo miré a todos los animales y ninguno es parecido a mí. Ahora, Dios ya tenía ese plan. Y Dios dijo, yo te voy a dar una persona que va a ser uno con vos. Pero lo tengo que hacer de manera que sea una señal para toda la humanidad. Así como del corazón de Jesús y de la lanza que se clavó en el corazón de Jesús salió sangre y agua, y de ahí nació la iglesia. La iglesia vive de la sangre y del agua, del bautismo en agua y del perdón de pecados por la sangre. Dijo, de tu costado voy a sacar un hueso. Y sacó del cuerpo de Adán, sacó a Eva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos viendo Génesis ahora. A Eva no la hizo del barro. Dios no dijo la primera vez, como dicen las mujeres, y el primero me salió medio mal, porque el primero siempre sale mal. El segundo sale más lindo, mejor, más inteligente, más bonito. No, Dios no hizo dos creaciones, Dios hizo una. Y de adentro de este sacó la otra. Es un bosquejo. Bueno, vamos a darle la razón a la hermana Cara. Y, ¿me entendés lo que te digo? Por eso hay hormonas mezcladas.
Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Ahora estamos hablando de la pregunta tuya. Una persona puede salir con un desorden hormonal que lo lleve a creer que no es hombre, sino mujer, o viceversa. Sí, es posible que haya nacido así. ¿Por qué nace por eso? Dos razones. O hay un desorden hormonal previo o hay pecado previo. Porque el pecado afecta a todo. El pecado afecta a tu espíritu, tu alma y también afecta a tu cuerpo. Y quizás cuando esa persona fue concebida, las personas que lo concibieron tuvieron comportamiento homosexual. Y eso desordena la química del cuerpo. Entonces esa persona ya nace con algo que la Biblia llama iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es una cadena de pecado que viene de generación en generación. Así como hay, te lo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible, así como hay gente que tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, porque su abuelo era borracho, su padre era borracho, ¿no? Y cuando esa persona nace y tiene 3 meses de edad, ¿entendés? La mamá lo acerca a la mesa y en vez de manotear el biberón, manotea la botella. Porque ya viene con la herencia de atrás. ¿Me entendés? Bueno, esto es exactamente igual. Hay personas que pueden nacer con orientación homosexual y con desorden genético, sí, pero eso es fruto de pecado previo. Y hay personas que no nacieron con eso, pero en su mente y en su voluntad deciden hacer, Romanos capítulo 1, léelo después, dice, decidieron no tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entrega. Dios dice, está bien, ¿no querés conmigo? No. Bueno, yo te entrego. Yo te entrego, ¿a qué? A la oscuridad. Y en la oscuridad, entra oscuridad en su mente, dice, y Dios lo entrega a una mente reprobada y cae oscuridad para hacer cosas que no convienen. ¿Se entiende ahora? ¿Te queda claro? Ahora, el punto final de esto es lo siguiente. ¿Dios tiene poder para revertir eso? Sí que lo tiene. ¿Dios puede intervenir? Sí. ¿Y la medicina puede intervenir? Hasta cierto punto sí también. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, yo conocí personas, te estoy hablando dentro de la iglesia, en que tuvieron una hija y esa hija tenía un desorden químico, nació con problemas. No porque los padres hayan pecado ni nada, simplemente algo se desacomodó en su cuerpo y tenía un desorden hormonal y esa chica le empezó a crecer la barba, ¿entendés? Le crecía pelo, tenía la voz gruesa y los padres la llevaron al médico y el médico le hizo un análisis hormonal y en el análisis hormonal encontraron que tenía un desbalance, que en vez de tener 80% de progesterona y 20% de testosterona, tenía 60% de progesterona y 40% de testosterona. Entonces dijeron, bueno, vamos a equilibrar la química. Comenzaron a inyectar y a darle hormona y todo, cambió, se acabó el problema. Ahora, una cosa es que yo asuma de que tengo un problema médico y me ponga en manos de las personas para que esas personas corrijan el problema. Y otra cosa es que digan, me siento un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. No, eso no es la que la palabra de Dios dice, no es lo que Dios diseñó y no es correcto. Es un diagnóstico incorrecto que te va a llevar a una solución incorrecta y a una vida incorrecta y a un final malo. ¿Ok? ¿Contestado? Buenísimo. Seguimos. Dije que había criaturas de Dios y hijos de Dios. Dice, el comienzo, la inauguración de la relación con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, es justo antes de conocer al Señor, pues eso lo dimos. Es el momento de la conversión. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. A ver, andaba Liana por ahí hace un rato, que apagó la cámara, se peinó y todo, pero apagó la cámara. ¿Está por ahí, Liana? Ah, acá está Liana. Entonces es otra Liana esta, la de abajo, perdón. A ver si podés leerme, Liana, Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Bien, ¿qué marca eso? Que cuando el Espíritu Santo viene para estar dentro nuestro,
¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo voy a enviar al Espíritu que está con vosotros, está ahora con vosotros, y estará futuro en vosotros? Es importante que tengamos en cuenta esto, porque tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu está conmigo, porque si no estuviera conmigo, yo no podría haberme arrepentido, no podría haber tenido convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero para que yo nazca de nuevo, tiene que pasar algo. Pregunta, cuando un bebé nace, ¿nace de dónde? Del agua, del líquido amniótico de la madre. Se rompe la bolsa y el chico nace una nueva vida. Cuando nosotros nacemos, es como que Dios nos sumerge en el Espíritu Santo y algo comienza. Y es el nuevo nacimiento. Nacemos de una manera nueva. Es lo que está hablando allí, de nacer de nuevo. Tenemos un nuevo padre. ¿Quién es tu padre ahora? Dios. Tenemos una nueva familia. Tenemos hermanos. Tengo un hermano mayor que me defiende, que está conmigo y que me ama. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Tengo un amigo invisible. Usted vio que todos los chiquitos tienen un amigo invisible. Nosotros tenemos un amigo invisible. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y tenemos amigos visibles que son nuestros hermanos y hermanas, que estamos acá viéndonos hoy a la mañana. Y es una nueva familia. Y esta gente que nos vemos y que nos conocemos es la familia que Dios me está dando. A veces nosotros venimos de una familia, a veces venimos de una buena familia, a veces venimos de una familia más o menos. Pero cuando Dios te da una nueva familia, esa familia va a ser mucho mejor y va a ser más amorosa y más amplia y más grande que la que tenías. Porque ese es el don de Dios. ¿Ok? Nacemos de nuevo. Según Juan 13:10 y Lucas 10:20, ¿los discípulos ya eran hijos de Dios antes de que Jesús volviera al cielo? ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Me gustaría, vamos a ver, Janina. Juan capítulo 13, versículo 10 y Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice? Perdón, ahí voy, estaba traduciendo para... Estabas traduciendo, perdón, no sabía. ¿Sos vos la que traducís o es Juan? Nos turnamos en realidad. Ahí voy igual, ahí lo busco rápido. Juan 13, 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Tenemos Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bien. A ver. Tengo a Yao ahí. Bien, la vi a Yao, mira. Buenísimo. Estás oscura, Yao, la verdad te veo oscurita. Estás tostado por el sol o no tenés linterna ahí. Pero ¿qué conclusión pusiste? A ver, me gustaría escuchar. Si prendes el micrófono. Bueno, yo puse nacer del espíritu. Bien. Eso de acuerdo a estas dos escrituras. ¿Sí? ¿Eso es lo que pusiste? No, perdón. A ver, ¿cómo llegamos a esta conclusión? No todo, porque Jesús dijo que no todos estaban limpios, pero lo que sí, sus nombres ya estaban escritos en el cielo. Ya en el libro de la vida. Bien, ¿alguien tiene alguna contestación diferente? ¿Alguna cosa? A ver, ¿Valen? Dale, Valen, contéstame, Valen. Se escapó. Dale, no importa. Nosotros fuimos, sí, ya que el Padre nos elige antes de que naciéramos, y después lo que tenemos que hacer sería confiar en Él. Jesús había elegido a sus discípulos y ellos confiaban en Él, pero bueno, no tomé en cuenta a Judas. La primera cosa, exactamente, cuidado, que Jesús lo eligió a Judas.
Fue Judas el que no eligió a Jesús, el que no decidió seguir. Que Dios te elija no quiere decir que es una garantía de que vas a permanecer hasta el final. Judas es una muestra. Pero bien, de acuerdo a esto, hay dos cosas que dice. Primero dice que le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? ¿Cuál fue lo que Dios usó para limpiarlo? Según esa escritura, Juan 13:10. ¿Qué usó para limpiarlo? Agua. Agua, ¿no? No, lo limpió a través de la palabra. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a poner en claro. Cuando Jesús habló con sus discípulos y empezó a hablarles las verdades del reino de Dios y empezó a darles la palabra, ellos creyeron. Ellos creyeron lo que Jesús dijo. Y como ellos creyeron, le es contado por justicia. Como fue con Abraham. ¿Se acuerdan a Abraham? Que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vas a tener un hijo, te voy a dar una promesa. Y Abraham, ya era muy viejo y su esposa era muy vieja y nunca habían tenido hijos. Pero dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, de ahí fue llamado justo. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios le dijo. Cuando Jesús le habló a sus discípulos y le dijo, si haces esto, si me sigues, si me obedeces, vas a ir al reino de los cielos. Ellos le creyeron y lo siguieron. Entonces dijo, ustedes ya están limpios, ya están dentro. ¿Cuál es la llave de esto? Te voy a dar la llave, la clave. La salvación es por fe. La salvación es por fe. Cuando yo creo lo que Dios me dice y cuando yo obedezco con mis acciones porque creo lo que Dios me dice, yo soy salvo. Porque la salvación es por fe. Entonces Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. Yo les hablé, ustedes lo creyeron, ya están limpios. Y ustedes están anotados en el cielo, en el libro de la vida. ¿Se entiende esto? Quiere decir que antes que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos ya eran salvos. La salvación es por fe. Ahora traigamos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con el estudio del Espíritu Santo y todo? Que todos nosotros, creo, todos los que estamos aquí en este chat, o los que están viendo, todos creemos en Jesús como nuestro Salvador. ¿Amén? ¿Sí? A ver, me gusta ver los pulgarcitos ahí. Bien. Todos creemos en Jesús como nuestro Salvador. Quiere decir que somos salvos. No todos por ahí somos llenos del Espíritu. No todos nacimos de nuevo. No lo sé. Yo sí sé, pero no sé de ti. Ni tampoco es un tema con Dios y contigo. Pero somos salvos. Pregunto, para hacer una comparación. Yo tengo mi hija, Ana Paula. Mi hija está embarazada. Espera una bebé, una niña, para febrero del año que viene. Pregunto, ¿esa niña ya nació? Yo se las puedo mostrar a ustedes. Le digo, miren, esta es Alina. Se va a llamar Alina. Esta es Alina. Miren qué parecida al abuelo que es. Tiene bigote, Así. Tiene un desorden hormonal, pobre Alina. Tiene bigote. Ahora, te hago una pregunta, y es muy interesante porque tiene que ver con este tiempo también. ¿Alina está viva o no está viva? Está viva. ¿Está viva? Que yo todavía no te la pueda mostrar, que no la pueda manifestar, que no te pueda presentar a Alina para que la veas cómo es, no quiere decir que Alina no está viva. Está viva, todavía no nació. Hay personas aún en la iglesia, muchas, que son, voy a usar una palabra, no la tomen muy a mal, fetos espirituales. ¿Qué es un feto espiritual? Es una persona que está viva, que creyó en Jesús como su Salvador, que va a ir al cielo, que Jesús la ama, pero que todavía no nació al reino. Todavía no nació del agua, todavía algo no se rompió, no explotó. Va en camino, algunos embarazos duran años, pero va en camino. Pero todavía no sucedió. Pero eso no quiere decir que no esté vivo. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, y nosotros, ustedes están salvos, sus nombres están escritos en el libro de la vida arriba. Pero todavía Pedro tenía sus dudas, Tomás mucho más.
otros tenían sus rayos raros, o sea, todavía no eran los apóstoles, eran los discípulos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregunto, ¿se entiende? ¿Mm? Muchos de nosotros todavía no somos apóstoles, somos discípulos. Yo soy un discípulo de Jesús, que no haga milagros, que no haga señales, que no tenga una fe sobrenatural, que no sea un super cristiano. No quiere decir que mi nombre no está escrito en el libro del cielo. Sí está escrito. Está allí escrito. Y el Espíritu está obrando para que en un momento algo suceda y esa vida se manifieste. ¿Mm? Y eso sucede cuando el Espíritu Santo viene y nos llena. ¿Se entiende? ¿Ok? Bien, sigamos un poco más, porque ya se está yendo la hora. Vamos a seguir. Yo creo que vamos a tener unas cuantas clases más. Una pregunta, Pablo. Pregunte, dele, porque esa es la idea. Entonces, ¿Judá era hijo de Dios o no era? Judas. Judas. Pregunto, a tu pregunta. Ya que preguntas, yo te pregunto. ¿Judas recibió la palabra de Jesús o no la recibió? ¿Qué pensás? Porque Jesús da un detalle, dice, vosotros estáis limpios. ¿Estaba limpio Judas? No. ¿Qué pensás, Valen? No. ¿Por qué pensás que no? Porque... No vale soplar. No vale que el Padre le sople. ¿Por qué pensás que no estaba limpio? Lo hubiera traicionado. Exactamente, pero hay una evidencia bíblica de eso. La evidencia bíblica es que hay un versículo, no me lo acuerdo ahora, pero si me haces acordar por WhatsApp, te lo busco y te lo digo en la clase que viene. Hay un versículo en los evangelios donde dicen que los discípulos sabían. Judas era el tesorero del grupo. O sea, iban los 12 con Jesús, daban vuelta por acá, por allá, cumpliendo el ministerio. Y Jesús le dio a Judas la tarea de servir como tesorero. Él llevaba la bolsa del dinero y dice que él metía la mano en la bolsa. Se ve que era argentino. Porque todo el que le dan un cargo en Argentina de tesorero mete la mano en la bolsa, tarde o temprano. ¿Me entendés? O sea, eso era el alimento para todos. Jesús le dio su confianza. Jesús le dijo, mi Padre nos provee, mi Padre nos va a dar. Vos no te preocupes si hay mucho o hay poco. ¿Por qué metía la mano en la bolsa? Porque tenía ambiciones o porque tenía dudas de que fuera a alcanzar para todo. Entonces dijo, bueno, primero para mí. Como fuera. No lo tenía como el Hijo de Dios, lo tenía como un maestro. Lo ves cuando lo entrega, cuando Jesús está en Getsemaní, viene Judas con los guardias y le dijo, al que yo le dé un beso, ese es Jesús. Entonces los guardias estaban escondidos esperando que Judas diera la señal. Y cuando Judas llega, le dice, maestro, y le dio un beso. No era el Hijo de Dios para él. Él no recibió la palabra. Él no recibió la palabra el día que Pedro le dijo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y para Pedro y para 10 más, Jesús era el Hijo de Dios. Para Judas no. Para Judas era un maestro. Un muy buen maestro, un excelente maestro, pero no era el Hijo de Dios. Y cuando vos recibís una palabra, la recibís de acuerdo a quién te la da. ¿Sí o no? ¿Eh? Si viene una persona y te dice, te voy a contar, porque eso es muy común acá en Argentina, te voy a contar la posta de lo que va a pasar con el dólar. ¿Entendés? Y vos ves que el que te va a contar la posta de lo que va a pasar con el dólar, en realidad vino a tu negocio con un carrito porque anda juntando cartones para poder vivir. Y vos decís, ¿qué sabe este de lo que va a pasar con el dólar? Si está juntando cartones para vivir. Ahora, si el que viene es un tipo de saco y corbata, con un chofer en una limusina, y te dice, yo te voy a decir lo que va a pasar, vos vas a abrir tu oído, ¿sí o no? Pues dice, este tipo es importante. Todos los discípulos recibieron lo que Jesús le decía porque consideraban quién era Jesús. Para ellos era el Hijo de Dios. Para Judas era un maestro más. Por eso, en su corazón no había limpieza. Y no recibió la palabra. Por eso su nombre no está escrito en el libro de la vida.
¿Ok? ¿Queda claro? Más o menos. Bien. Sí. ¿Vamos una más? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Están cansados ya? ¿Vamos una más? ¿Para que, ¿sí o no? Bueno, vamos una más, vamos. Juan capítulo 20, versículo 22. A ver, Juan, estás ahí, amigo Juan. Juan 20, 22. La verdad que tengo que buscar en castellano, perdón. Bueno, si no lo busco yo, y vos decime qué contestaste. Lo busco yo, no tengas problema. Dice, Bueno. Jesús habla de cuando Jesús estaba con los discípulos, pero les voy a decir en qué momento. Dice, cuando hubo dicho esto, le sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que les remitiere los pecados, le van a ser remitidos, perdonados. Y a los que les retuvieres el pecado, les serán retenidos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Juntó a los discípulos y sopló sobre ellos. ¿No es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y qué dijo que fue el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la palabra espíritu en el griego es la misma palabra para neuma. Neuma significa aire, soplo. De ahí viene neumático, de la rueda. Porque la rueda se llena con aire. ¿Bien? Perfecto. La pregunta es, ¿qué diferencia hay? Y esta es la pregunta que yo hago y a ver qué contestó Juan y si hay alguno que contestó otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre este hecho que estamos relatando ahora, que Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo, y lo que pasó en Hechos capítulo 2? Carolina, bueno, a ver, que levantaba la mano, pará. Que hable bueno, Juan, dale Juan y después Carolina. Bueno, en mi humilde opinión, que o sea, en Juan 20, 22 ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pero eso no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ya había recibido el Espíritu Santo, pero el hecho es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, como dijo Pablo en clase pasada, hace 2 clases, que el poder del Espíritu, o sea, no es, o sea, uno puede tener unción, o sea, uno puede tener unción del Espíritu Santo, pero eso no significa que tiene poder del Espíritu Santo. Eso no significa que ya tiene bautismo de... perdón que hablo mal porque cuando me pongo nervioso. O sea, no significa que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que pienso yo. Bueno, bien. Carolina, a ver qué querías contestar. No, quería decir porque justamente en esto tuvimos bastante controversia cuando hacíamos entre los 4 de la familia. Porque ahí dice, Leo decía, bueno, no voy a nombrar. Bueno, decía que no, porque en realidad fue en el día de Pentecostés que se recibió. Pero después nosotros decíamos no. Pará, muy fuerte. Nosotros decíamos que no, que ahí, cuando Jesús sopló, ya recibieron. En lo de Pentecostés fue la manifestación del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ahí, yo creo que ahí tiene que ver con esto, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Creo que viene por ahí el tema. También. Nosotros recibimos al principio el Espíritu Santo, pero después cuando Jesús les sopla, les da el Espíritu Santo para que puedan obrar en nombre de Jesús todos los milagros de Jesús. O sea, todo ese poder nos da el Espíritu Santo. Voy a explicarlo de esta manera, y es correcto lo que han contestado casi todos. Es todo un combo. Hay tres cosas. Primero, ¿se acuerdan cuando Jesús mandó a los 70 de a 2? Y que fueron de a 2. Jesús los envió de a 2. Dijo, yo los envío para que sanen, libren de demonios, Y fueron, y dice que volvieron los 70. Volvieron con gozo y le dijeron, en tu nombre se nos sujetan los demonios y son sanados, qué sé yo. Y le dijo, bueno, no se regocijen tanto de todo esto que pasa. Ustedes de lo que tienen que estar contentos es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya está escrito. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra. Cuando Jesús le mandó y le dijo, vayan, en mi nombre echa fuera demonios, ellos fueron. Ellos creyeron. Lo que hablamos hasta hace un ratito. Al hecho de creer, anotó sus nombres de los 70 en el libro de la vida. Dios los usó. Ahora, vos decís,
Pregunta, y esto va un poquito para el lado de Juan, que fue el primero que habló. Estos 70 que fueron, te hago esta pregunta, Juan, o a cualquiera de los que está escuchando, ¿habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios ya? Creo que sí, si no, ¿cómo van a echar los demonios? ¿No? Bueno. No estaban bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es en Hechos capítulo 2. Hasta Hechos capítulo 2 no se habla de bautismo del Espíritu Santo. A ver, ¿otra idea? ¿Hay alguna otra idea? Vamos a ir un poco rápido porque si no nos vamos a tirar un montón acá. Ellos fueron bajo la unción del Espíritu de Jesús. La palabra que Jesús le dijo, vayan, y ¿en mí qué? En mi nombre. Echen fuera demonios, hagan milagros. Y ellos volvieron, ¡wow! Salieron los demonios, se sanó la gente. Y ellos le dijeron, no se pongan contentos. ¿Por qué le dijo Jesús, no se pongan tan contentos de eso? Porque le dijo, todavía no está eso en vos. Eso fue porque se sujetaban a mí. Porque ustedes están debajo de mí. Eso es una manera de funcionar, que aún en la iglesia funciona así. Mucha gente en la iglesia funciona porque está sujeta al espíritu de la persona que Dios puso como autoridad en esa iglesia. Entonces, cuando el que es autoridad en la iglesia tiene al Espíritu Santo y tiene unción, mucha gente puede funcionar debajo de esa unción. Ahora, si esa persona no está, el Espíritu está con esa persona, yo funciono en directa relación con esa persona, no de otra manera. Entonces, primero, los 70 fueron en el nombre de Jesús y bajo el Espíritu de Jesús. Segunda cosa, cuando Jesús sopla sobre los discípulos ahora, ya Jesús había muerto y había resucitado. Lean todo el pasaje. Y ya Jesús estaba en un cuerpo glorificado. Ya no era el Jesús antes de la cruz, era el Jesús después de la cruz y antes de subir al Padre. Entonces Él sopla y Él les deja su espíritu en ese momento. Y dice, el espíritu que ustedes vieron que funcionó, yo se los dejo ahora. Y sopló sobre ellos, dijo, recíbanlo. Y ellos lo recibieron. Y el tercer punto, como ustedes contestaron correctamente, eso que Él sopló se manifestó en Hechos capítulo 2. Porque recién a partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo empieza a fluir a través de Pedro, de los demás apóstoles y del resto de los 120 reunidos ahí. Que seguramente entre los 120 estaban los 70. ¿Se entiende? Hablamos de tres cosas. Estar sujeto al espíritu de una persona, que es autoridad, y que está lleno del espíritu. Entonces, bajo la autoridad de esa persona, cuando esa persona te dice, hace esto, y uno lo hace, van a pasar cosas. Esto que yo cuento es verdad. O sea, yo cuando estuve en mis años formativos en el ministerio, cuando fui formado, Dios me puso debajo del ministerio de pastores. Uno era mi suegro. Y muchas veces, estando en una reunión, yo estaba dirigiendo la reunión, empezando la reunión, y mi suegro me decía, se acercaba y me decía, hace esto, esto y esto. No lo hacía él, venía y me lo decía. Hace una cosa, sí, deja de cantar y hace esto y esto y esto. Y vas a ver. Y yo hacía lo que él me decía, y cuando hacía, la reunión empezaba a fluir y era hermoso. Y yo decía, wow, qué bien. Ya la tengo clara. Ya estoy ahí, ya me están saliendo las cosas. Cuidado conmigo. Cuidado. Pero yo porque funcionaba debajo de su autoridad. El problema es que mi suegro viajaba mucho en ese tiempo. Y cuando él viajaba, al otro domingo yo quería hacer lo mismo y no pasaba lo mismo. Al contrario, capaz que se ponía peor. Entonces cuando venían decían, ¿vos sabés qué pasó este domingo? Que vos no estabas y yo canté la misma canción y dije las mismas cosas, ¿te acordás de lo mismo? Y no pasó. Y me dijo, no pasó porque no está todavía en vos eso. Tenés que esperar hasta que Dios te dé la autoridad. Y la autoridad no se da de un día para otro. El Espíritu Santo lleva un tiempo hasta que empieza a manifestarse dentro tuyo. Primero tiene que manifestarse dentro tuyo para que después pueda ir a otros. Primero tiene que estar en vos. Tiene que tomar lugar en tu vida. Nadie puede dar a otro algo que no tiene.
Es una ley espiritual. Yo no te puedo dar un vaso de agua si yo no tengo agua. Primero tengo que tener agua para poder darte un vaso de agua. Para que yo pueda darte del Espíritu Santo, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. No te puedo dar algo que no tengo. Es una ley espiritual. ¿Ok? Bien, llegamos hasta ahí, ¿les parece? Paramos acá y seguimos la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vayan viendo ya, ¿eh? Paramos en Juan 20:22. La próxima clase vamos a ver en Lucas 10, 1 y 17. ¿Si les parece? Bueno, me alegro de ver sus caras, me alegro de verlos bien. Están todos gorditos y sonrientes, como los pingüinos de Madagascar. Aprovechen el día, tomen un poco de sol, que trae vitamina D y que es bueno para la inmunidad contra el coronavirus. Agradezcamos a Dios que tenemos un buen clima y que el Señor los guarde. Y si no hay ninguna pregunta más, Juan, no podés hablar ahora en este momento, ya completaste el cupo de preguntas por hoy. Así que no. Bueno, para la semana que viene entonces. La semana que viene, se guarda. La FIP, ya te dije, ya tus $200 de preguntas ya están gastados por todo el mes. Listo. Uy, noviembre acaba de empezar. Bueno, gente, nos vemos entonces. Que tengan un lindo domingo y 6 preguntas por WhatsApp. Nos vemos. Chau, chau.